exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Buena Vibra, programa mixto, informativo, recreativo, transmitido en horario todo usuario, contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Es una producción nacional independiente de Diego Armando Agüero, certificado número 13215. Buenos días, amigos. Estoy en Radio Sintonía, habla desde Radio Sintonía Roberto Lovera de Sola, en el programa Buena Vibra de Turi Agüero, donde ustedes saben que yo estoy invitado una vez a la semana para tocar los asuntos culturales, históricos, en fin, en los llamados por él jueves especiales de Roberto Lovera de Sola. En fin, tenemos hoy como invitado al crítico y profesor y antiguo diplomático Leonardo Parren Jiménez, como consecuencia de la publicación de este un extraordinario libro que se llama Clásicos del Teatro Venezolano, 3 tomos publicados por la editorial BID de Bernardo Infante de Aboín y especialmente gracias a Banesco Seguros, que financió esta extraordinaria obra. Es un libro de 3 tomos, formado por 3000 páginas, donde están, ¿tú sabes cuántas piezas hay? Son exactamente 44 piezas de 44 autores. Exactamente, 44, eso forman, pero con la característica en este libro de que todas las piezas que están incluidas en los 3 tomos están completas las piezas, y a veces cuando él encontró en la investigación algún prólogo a las piezas, algunas de esas piezas que fueron editadas, como la de Julio Planchar, están incluidos estos elementos de tal manera que las personas puedan entender de qué se trata. Y además algo que hay que decir, y hacía un ratico lo estábamos conversando él y yo, la importancia que tiene de editar obras de teatro. Claro, este libro es una historia y es una memoria, dijéramos, como activa, porque es la memoria del teatro venezolano a través de sus grandes obras. A partir del año 1817, o sea, ya la independencia andando, exactamente, la primera pieza, y ¿cómo se llama? Y desde luego ya ha terminado el periodo hispánico, que era al que correspondía, entiendo, para mí, la primera pieza de teatro venezolano, la fundadora, la obra de Andrés Bello, que además fue aparecido, y no sé si fue montada, pero en el año 1804, o sea, en pleno régimen español, sí, pues. sí. Sí, la obra fue representada en el viejo teatro El Conde, que fue construido entre las esquinas de Conde y Carmelita, en el solar de un conde que vivía ahí en esa esquina, de ahí el nombre que ha conservado, y fue representada y fue registrada en la Gaceta de Caracas, la representación de esa obra, ¿no? En 1808. Exactamente, que es el año El en año que cuando comienza la imprenta en Venezuela. Y la Gaceta de Caracas. Y la Gaceta de Caracas, Sí, exactamente. sí. ¿No? De tal manera que en la antología, amigos, y estamos conversando ya sobre eso, empieza, dijéramos, en la Venezuela republicana. Exactamente. Sí, sí, porque creo que el único testimonio anterior de teatro es la pieza de Andrés Bello. Es el único testimonio anterior, y yo no la incluí porque quise arrancar con la Venezuela republicana. No, tú lo dices en el prólogo, claro, claramente, sí. Y la obra de Andrés Bello es anterior al 19 de abril. Exactamente. Y esta de Gaspar Marcano es de 1817. Sí. El mismo año de la famosa batalla de Matasiete en la isla de Margarita, en la cual él peleó. Sí. Y una semana después él escribe esta obra para referirse a esa batalla, y me interesó mucho porque por primera vez hay una alusión a Bolívar, a lo que después ha sido el culto a Bolívar,
y se puede sentir ahí también una visión que predominó mucho en algunos autores del siglo XIX, esa visión de la leyenda negra sobre lo que significó la colonia, ¿no? Y es Sí. comprensible por el año cuando fue escrita, en la que estaba vigente, entre otras cosas, aquel famoso decreto de Bolívar de guerra a muerte. Y es un texto que me pareció digno de ser rescatado porque Además de Gaspar uno de los Marcano, poquísimos escritores de eh, esa época. claro, Aunque yo claro, creo que esto se publicó después, años después, ¿no? se publicó muchos años después, apareció a comienzos del siglo XX, Exactamente. con otras obras suyas. Él fue un hombre muy destacado, él participó No, en no, el no, sí, sí, Congreso sí, de sí, Angostura, sí. él participó en el Era un Congreso de abogado, creo. Cúcuta, sí, y hay un municipio en la isla de Margarita que lleva su nombre, el de Juan Griego, lleva el Claro. nombre de Gaspar Marcano. Sí, sí, una figura. Y además la batalla de Matasiete, que es la que alude el texto, Claro, que tú lo llamas diálogo y que sí, pertenece al teatro por eso, tiene el valor de, además de un momento en que, claro, lo que se escribió en el periodo de la independencia fue muy poco, casi todo eran canciones patrióticas o documentos políticos o dijéramos, y esto que este Marcano recogió y dejó claro, claro. consignado por escrito que tiene un gran valor. Claro, De tal porque manera que entonces la pregunta es esta, la primacía como libro editado sigue siendo Navaja Espínola, que tú la sí, tienes, Virginia, sí, sí, completa. Virginia, ¿no? El caso de Navaja Espínola es un poco curioso porque fue un intelectual muy valioso en todo lo que él hizo después de la guerra de la batalla de Carabobo, y cuando fue rescatada toda su obra por don Pedro Graces, Exactamente. pues no hubo posibilidad de datar, por ejemplo, su fecha de nacimiento y su fecha de muerte. Nunca se han sabido. Nunca se ha sabido, ¿no? Pero fue un hombre de un altísimo nivel cultural. Él es el primero que traduce al español a Racine, por Ujú. ejemplo, una de sus tragedias. Y Virginia es una obra neoclásica, esplendorosa, amplia, Favorable a la en cinco, libertad, además. totalmente favorable a la República, Sí, pues. sí, Claro, exactamente. incluso él escribe un prólogo que está incluido en la edición para la representación que se hizo en octubre o noviembre de 1824 con motivo del Día de San Simón. La obra había sido representada varios meses antes, pero se volvió a representar en esa fecha. Sabes que el Y día de San Simón, hasta el comienzo del siglo XX, era una fiesta nacional que era el día del onomástico, no del nacimiento del onomástico de del Simón Bolívar. Libertador, que además él lo celebraba. Ajá. Hay buenas constancias en varios libros de que efectivamente en los 28 de octubre había una celebración donde hasta se servían champaña. No Sí, es que el Libertador no era sí, gran tomador, pero sí, un vinito y una de vez copa de en cuando, champaña no, era bienvenido. Al Libertador no se le puede prohibir nada. Entonces, era esto. Y sí, desde luego yo creo personalmente como estudioso de Bolívar, que fue cuando se encontró la partida de nacimiento, que estaba en los archivos de la catedral, de ajá, nacimiento no de bautismo, porque no había partida de nacimiento en esa época todavía, eso lo puso Guzmán Blanco. Ahí fue que se dieron cuenta que era el 24 de julio, pues. Incluso exactamente. hoy en día, según Salcedo Bastardo, el 24 o 25, porque el parto terminó el 25. Ah, fue Y nocturno, hay un testigo que dijo que se oían las campanas de la catedral, o sea, medianoche, pues. claro, claro, Entonces, bueno, en fin, eso no sí, cambia aquello mucho. Es bien, en fin. Bueno, bien, y bueno, Navaja Espínola es una figura muy, muy interesante, pero llega un momento que sus huellas se pierden, como se puede ver en el libro de don Pedro Grace. sí, No se sí, vuelve sí, a saber más de él. Lo único que aproximadamente, por un hecho, él fue compañero de Andrés Bello en la universidad. Y sí, sí, Bello lo recuerda con gran afecto, ¿no? En ujú, una carta desde sí, Londres. Lo cual te quiere decir que posiblemente nació en los años ah, 70 del 18, claro. Y 80. en la década de los 30, ya en el gobierno de José Antonio Páez, él participó en varias actividades teatrales como censor. Ajá. Sí, hay una recopilación de documentos que reposan en la Academia de la Historia, en los que figura él como censor
en una época un poco curiosa, porque los censores terminaban por fracasar en su tarea, porque los productores y los dramaturgos lograban imponer su criterio. Era una censura Matizar, no, yo diría que muy pueblerina, sí. en el sentido de cuidar que no se dijeran ciertas cosas, realmente muy rupestre era el trabajo de los censores, y los productores lograban imponer su criterio, y algunos de ellos llegaron a renunciar a su trabajo de censor porque no podían con los productores, y me imagino que con la presión del público. Navas Espínola cumplió esa tarea en 2 o 3 oportunidades en la década de los 30. Sí, sí. No, no, sí, fue una figura connotada de la política y de la vida intelectual caraqueña de aquellos años. Bueno, entre otras cosas, hay una cosa muy hermosa de esa república que esa república comienza con la edición de 3 cosas. Una historia, que es la historia de Oviedo Ibáñez, un manual de ciudadanía que se llama el Manual del Colombiano, que no se sabe cómo pero que es interesantísimo, es un pequeño libro, y la pieza de Navas La Espínola. pieza de Navas Espínola, esa Sí. es Virginia, ¿no? Es un país que No. comienza a dar sus pasos bien. Mira, hay una cosa que es importante ahora que estamos primero en el siglo XIX, que es cómo y cuáles son tus opiniones, cómo, porque en Venezuela la literatura se desarrolla primero en el teatro y más tarde, década más tarde o una década más tarde, en el cuento y en la novela, que tiene un Sí, fundador que fue don Fermín Toro, pero sí. ¿a qué se debe ese hecho, dijéramos, incluso social, pues? Mira, la presencia del teatro venezolano, mejor dicho, la presencia del teatro en la sociedad venezolana es mucho más amplia y está mucho más arraigada desde la colonia de lo que uno pueda pensar. Entre otras razones, o quizás la principal razón, es porque el teatro era la principal diversión pública y la que convocaba más a la gente, porque se hacía en los espacios abiertos, en las plazas y en las calles. De tal manera que cuando comienza la República hay una tradición de actividad teatral Y ya hay pública una sala. popular, hay una sala, la de la esquina del Conde, y es la gran diversión pública y la gran convocatoria que tiene la gente. De tal manera que cuando se empieza a escribir teatro, lo que se está haciendo es consolidar una tradición pequeña, pero consistente, que tenía ya 2 o 3 siglos. Por eso abundan los autores en esa época, pues, como Rafael Agostini, que está incluido en la antología con Cora y los Hijos del Sol. Cora y los Hijos del Sol es una obra americanista. La acción tiene lugar en un templo en Perú, en donde los aborígenes peruanos están amenazados por la inminente presencia de Pizarro. Entonces hay toda una histórica, sí, hay toda una reivindicación de los valores americanos frente a la presencia de los valores que traían los invasores, los colonizadores españoles. Todo esto respira el espíritu del famoso poema de Andrés Bello sobre nuestra América, empezar a ver a América, empezar a hablar de lo que nosotros somos, y es lo que hace Rafael Agostini en 1937. Mire, y además Agostini tiene, además de otros 2 valores por lo menos. Él fue el autor del primer libro de poesía que se imprimió en Venezuela, que es el mismo libro donde está está Cora. Cora o los Hijos del Sol. Exactamente. Sí. Y fue un humorista muy destacado, que además fue el abuelo Hopin. Sí. De Francisco Pimentel, pues. Sí, Entonces, exactamente. es una cosa, pero una figura, pues, un abogado muy distinguido, en fin, autor del primer proyecto de un código civil que no llegó ni a discutirse, pero que él, fue su redactor. Él lo preparó, sí. En fin, de tal manera que esa mezcla del intelectual y del hombre público, pues. Claro. Ahora bien, después de esto, ¿qué nos dirías de las obras que podríamos llamar del romanticismo, pues? Mira, al igual que en buena parte de Europa o en el caso de América Latina,
pues el romanticismo terminó siendo el discurso dominante prácticamente a lo largo de todo el siglo, ¿no? Prácticamente a lo largo de todo el siglo, con tres autores, a mi modo de ver, notables de todos los que hubo, que fueron en primer lugar Heraclio Martín de la Guardia, cuya obra muy extensa se extendió a lo largo de todo el siglo XIX, incluso pues murió ya en el siglo XX y sus obras fueron editadas. Muy famoso. Claro, sus obras fueron editadas en 1904 por disposición de Cipriano Castro, ¿no? Yo elegí para este libro Luisa Lavalier, de 1893, que al igual que otras de sus obras está basada en hechos reales. El criterio de por qué elegí esta obra tiene que ver un poco con la distribución en el tiempo, porque cualquier obra de don Heraclio hubiese sido importante y muy representativa de lo que él escribió. Después, en 1862, un personaje poco considerado en la historia de la literatura venezolana, que se llama Eloy Escobar, escribe Nicolás Rienzi. Nicolás Rienzi fue un personaje del siglo XIV italiano que tuvo un proyecto muy libertario. Él quiso reconstruir el esplendor del Imperio Romano, se enfrentó a las grandes familias italianas, tuvo conflictos con el papado, y en el siglo XIX inspiró varias novelas y varias óperas, incluyendo una de Wagner. No tengo información precisa de en qué momento Eloy Escobar se fija en la figura de Nicolás Rienzi, pero tiene la virtud esta obra de, habiendo sido escrita en 1862, uno de los años más terribles de la Guerra Federal, hay la reivindicación de un héroe libertario en una obra donde el personaje es un héroe con toda la grandeza y la elocuencia y la retórica de un héroe romántico, y en la que la historia amorosa es un subtema, no es un tema principal, que es lo que le gusta mucho a los románticos, ¿no? Y el otro gran romántico, que es Eduardo Blanco. Claro. Que después de escribir... Linfort, ¿no? Leonfort, sí. Linfort. No, que después de escribir sus obras sobre Venezuela y sobre lo que somos como país, escribe Leonfort, que es, para mi modo de ver, el más exquisito drama romántico. La acción tiene lugar en Madrid, porque él necesitaba el esplendor de las clases aristocráticas madrileñas para poder presentar esta historia de dos amigos que se encuentran y se desencuentran con un amor escondido de por medio, ¿no? Son los tres principales autores del romanticismo que yo incluí en esta sección correspondiente al siglo XIX, y a finales ya del siglo XIX, como ocurre en todo el continente y en todo el mundo, pues el romanticismo empieza a dejarle espacio a los primeros intentos realistas, empleando el término realista en el sentido más amplio de sus múltiples maneras de interpretarlo, ¿no? Y ahí es donde aparece el costumbrismo venezolano con Nicanor Bolé Peraza, con una obra notable que todavía hoy en día la gente se interesa por ella, que es A falta de pan, buenas son tortas, porque en A falta de pan, buenas son tortas ya hay una especie de olvido de la generación libertadora, y Bolé Peraza se ubica en la vida cotidiana del ciudadano caraqueño, es decir, en los intereses políticos, como diríamos, contingentes de la vida política venezolana, sin ningún sentido del heroísmo, sin ningún sentido del patriotismo, sino algo totalmente secundario, ¿no? Algo totalmente secundario, ¿no? Bueno, ahora una pregunta. ¿Cómo y de qué manera se inicia el siglo XX en el teatro venezolano? Mira, ¿Qué es lo más destacado? Mira, en el siglo XX venezolano, ¿cómo comienza el siglo XX venezolano? Bueno, es que para hablar de teatro hay que ver varios de sus componentes, porque la dramaturgia se da en un sistema general de producción en el que
a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX predominaban las grandes compañías españolas, que traían fundamentalmente zarzuelas y comedias españolas, y de vez en cuando algún que otro autor, vamos a llamar, de cierta importancia, ¿no? Pero el comienzo del siglo XX venezolano es inseparable de lo que significó el modernismo a finales del siglo XIX, que es un despertar del intelectual que empieza a interrogarse dónde estoy y por qué estoy y cuál es mi destino, que se ve mucho en algunas novelas como en Peonía, por ejemplo, ¿no? Y Bueno, y en las de Díaz Rodríguez. Exacto. Sobre todo en Ídolos Rotos. En Ídolos Rotos de Díaz Rodríguez, ¿no? Entonces, a la caída de Cipriano Castro, cuando él se va en 1908, en Venezuela hay una especie de respiro y de creencia de que las cosas iban a cambiar. Y se funda una revista muy importante, sumamente importante, y que pienso yo que habría que rescatar en general para conocer la historia de nuestra cultura, que fue La Alborada. La Alborada es una revista de muchachos que ninguno de ellos había cumplido los 30 años. Ahí están Salustio González Rincones, Rómulo Gallegos, Julio Planchar, Enrique Sublet, que hacen una revista, para mí la primera revista teórica, de teoría política, de teoría cultural que se escribe en Venezuela. Yo te voy a decir un datico más. En los artículos del maestro Gallegos, que están en La Alborada, que están después reproducidos en uno de sus libros, está la teoría de la democracia civil venezolana, opuesta en ese mismo momento, respetuosamente opuesta, supongo, a la teoría del cesarismo democrático de don Laureano Vallenilla Lanz. Pero lo que es la democracia está ya esbozado, y tienes razón en tu opinión además es cierto, eso que tú dices, porque cuando ellos deciden escribir teatro, presentan en vivo esa teoría civilista de la República a la que ellos aspiraban. Estamos hablando de muchachos entre 24 y 27 años de edad. Y escriben lo que para mí es el inicio del teatro moderno venezolano. ¿Por qué? Cuando Salustio González Rincones escribe, por ejemplo, Las Sombras en 1909, y Rómulo Gallegos El Motor en 1910, y Enrique Planchar La República de Paín, don Julio Planchar, perdón, entre 1913 y 1915, ellos están planteando ahí varias cosas importantes. En primer lugar, el lugar de ellos como intelectuales en un país que no terminaba de ofrecer las condiciones necesarias para su desarrollo. Eso significa toda una discusión sobre el concepto de progreso, que era muy vigente en aquella época y que tenía razón de ser en el pensamiento positivista, del cual ellos están muy, muy impregnados. En segundo lugar, una reivindicación del individuo y de su iniciativa para actuar en aquella sociedad, una sociedad llena de limitaciones, una sociedad que los constreñía, y donde por primera vez se discute el rol del poder frente a los ciudadanos. Es decir, el rol del poder, incluso yo diría de carácter militar, porque en las tres obras está presente la figura del mandón, del que impone su poder por encima de cualquier razonamiento. Eso en su época tuvo su influencia. Por ejemplo, en 1914 un productor no quiso montar el motor de Rómulo Gallego porque no quería inmiscuirse en política. Y don Julio Planchar conservó su obra escrita entre 1913 y 1915 en un cajón, como él mismo lo dice, hasta publicarla en abril de 1936. Ya muerto Gómez. 4 meses después de muerto Gómez, y que nos habla de la apertura intelectual que suponía ya en ese momento el gobierno de
de López Contreras en 1936. Entonces, en la medida en que ellos son los primeros que plantean el problema del hombre moderno frente al poder, frente a las tradiciones, que en ellos está, en el caso de Rómulo Gallegos y de Salustio González, está muy representado por la figura de la madre. Abren una temática que en el siglo XIX no había sido tratada. Sí. O sea que es un nuevo espacio que se crea. Es un nuevo espacio, es una nueva dramaturgia y sería muy bueno si hoy en día fueran llevados a la escena. ¿Cómo no? Porque bueno, el motor lo hizo la Compañía Nacional de Teatro hace varios años y fue una revelación, claro. Porque muchos de los elementos de las novelas de Gallego están ahí. Claro, es que Gallego fue primero dramaturgo y después narrador. Sí. Y yo estoy convencido de que no siguió escribiendo teatro porque las condiciones de producción no la favorecían y desistió. No, y además él tuvo que desistir también y se salvó también gracias a Julio Planchar. Hay una novela de Gallego que se llama La Trepadora, pero existe una primera versión de 1921 que no se podía publicar, igual que no se pudo publicar La República de Caín. Ajá. Por las implicaciones políticas. Claro. Y eso quedó guardado, él se lo dio a don Julio, su gran amigo y su primer lector siempre, sí. Y él lo guardó y lo escondió, porque no, si este lo agarra lo va a destruir, porque el Gallego era un hombre de una autocrítica con sus obras tremendas, sí. Y se salvó porque cayó en manos de los Planchar Rotundo y de los Planchar Manrique, los hijos de ambos, de Enrique y del gran poeta del año 18, Enrique Planchar, y el primer gran director que tuvo la Biblioteca Nacional, en verdad, el que modernizó toda la Biblioteca Nacional. Ahí que se salvó ese libro también, que es distinto a La Trepadora de 1942, aunque tiene elementos y personajes, sí. Pero los puntos de vista son dos novelas, sí, son dos novelas distintas. Pero para que se vea que como la clase intelectual muchas veces escribiendo, como eso que llamaban los disidentes rusos, escribir para el cajón, ¿no? Que era escribir y guardar porque no había posibilidades. No había condiciones, ¿no? Ni condiciones ni posibilidades, y si lo mostraban, o te ponían no lo publicaban y te ponían preso, incluso, bueno, hay que ver lo que le hicieron a Pasternak, por ejemplo, con el doctor Zhivago, que se logró sacar de Rusia y editar en Italia, pero hasta le prohibieron el recibir el premio. Claro. Bueno. Son curiosas esas condiciones que ofrecen los regímenes, porque a cambio del desarrollo de un teatro realista, crítico, diría yo, en la perspectiva y en la tradición de autores como Ibsen, por ejemplo, Henry Ibsen, sí. En toda la época del gomesismo fue la época del esplendor del sainete, con autores verdaderamente notables. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque tenemos que ir al corte y ahora venimos a lo que algunos ya han llamado también el teatro criollo, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Con actores además extraordinarios. Ya vamos, amigos, al corte y ya volvemos con Leonardo Parren Jiménez y esta deliciosa y sabrosa conversación que estamos teniendo. Venezuela, porque yo soy optimista. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Gobierno bolivariano. Todos los martes,
Te invitamos a escuchar Construyendo una Nueva Venezuela, un espacio radial que analiza las diferentes problemáticas, aportando posibles soluciones que permitan enrumbar al país. Construyendo una Nueva Venezuela, con un resumen de los principales hechos que han marcado nuestra historia. Conducido por el abogado Luis López. Escúchalo este y todos los martes a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión. De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Sé que hay en tus ojos con solo mi... Bueno, ¿qué tal amigos? Aquí estamos de nuevo en Radio Sintonía. Habla Roberto Lovera de Sola, en compañía del profesor Leonardo Parren Jiménez. Estamos dándole vueltas a esa magnífica antología de clásicos del teatro venezolano que le acaba de publicar. Habíamos quedado, Leonardo, en ese momento de esa irrupción de lo que algunos historiadores del teatro, no me acuerdo en este caso si tú lo llamas así también en tu historia, es lo que llaman el teatro criollo y toda esa, y sí, los sainetes. Y por cierto que hay una antología de sainetes que hizo Albalía Barrios hace 12 años. Estupenda. Sí. Albalía es quien más se ha ocupado de sistematizar el estudio del teatro criollo, del sainete y de categorizarlo, ¿no? Sí. Claro, ella sostiene la tesis de que el momento de esplendor del sainete es la década de los 20, ¿verdad? Y yo creo que tiene razón, porque a partir de 1928, con todo el movimiento estudiantil y las consecuencias que ello trajo, pues en la sociedad venezolana empezó a haber un espíritu crítico distinto. Yo personalmente considero que si el sainete tiene las grandes virtudes de retratar al ciudadano común, al ciudadano popular, sin ningún tipo de pretensiones y de ambiciones, el sainete también tiene un componente de evasión, que no es achacable negativamente a los autores, ni a Ayala Michelena, ni a Luis Peraza, ni a Leoncio Martínez, sino porque no había otra forma de hablar en aquella época. Guinán también. Y Guinán, por supuesto. Que además grandioso actor. Claro. Incluso el mismo Hop Pym, que tiene unas piezas hermosísimas. Entonces el sainete ocupa un espacio muy importante en la época de Juan Vicente Gómez, porque no solo mantiene la actividad teatral, sino que empieza a crear espacios sostenidos en el tiempo para los dramaturgos venezolanos. No es casual que Ayala Michelena, Guinán, el mismo Andrés Eloy Blanco, que no escribió teatro denominado criollo, pero que pertenece a aquella época, se hubiesen interesado en crear compañías, en crear escuelas para formar al actor venezolano, porque los escenarios estaban dominados por los actores españoles, ¿verdad? De tal manera que hubiese un actor... Bueno, Rafael Briceño decía que él se formó con los españoles. Sí, lo decía. Sí. Pero las compañías españolas, con la buena voluntad que algunas de ellas tenían, no tenían miedo de representar a autores venezolanos porque no sabían cómo decirlo y no sabían hablar el lenguaje de aquellos personajes escritos por nuestros dramaturgos, ¿no? Digo, así, Ayala Michelena y Rafael Guinán, que son los dos que yo elegí para una esta cierta antología. Influencia o clara de Ibsen en Don Leopoldo Ayala Michelena. Sí hay una presencia, ¿no? Se siente. Sí se siente. O sea, que lo leyeron. No, ¿cómo no? Incluso Rómulo Gallegos, ya
hacia 1909 y sus compañeros hablaban de Pío Baroja y de toda una serie de autores que eran conocidos por las élites intelectuales venezolanas, aunque no pudiesen expresarse en esos términos porque el régimen no se los permitía. Pero sí estaba la presencia del tratamiento de ese personaje consistente, que habla un lenguaje similar al que habla el espectador, que le presenta al espectador situaciones y problemas que le conciernen más allá de la diversión que produce toda representación y todo espectáculo teatral. Eso Mira, está ahora muy viene presente. otra pregunta. Refiérete hasta en este momento, hasta el momento en que, ¿qué sucede hasta el momento en que aparece César Rengifo? Bueno, Ya mira, vamos a hablar de la Santísima Trinidad, sí, desde luego. sí. César Rengifo es lo que yo llamo un hombre de dos tiempos, ¿verdad? Porque la primera obra de César Rengifo es de 1937-38, que por cierto ahora el 14 de este mes de mayo se cumple un centenario de su nacimiento. Ajá, Sí. claro. Y en la Universidad Central estamos organizando un ciclo de conferencias en la Muy Facultad bien. de Humanidades Yo lo y conocí a César de representación y de algunas de sus lo obras. traté mucho, era una Sí. gran persona, un hombre íntegro, Un hombre íntegro, un hombre profundamente honesto, un verdadero profundamente marxista. democrático. Sí, y Él, un marxista íntegro, verdadero, en fin. sí. Él en algunos de sus escritos habla de fe, y yo creo que él era un hombre de fe Seguramente. en su ideología, ¿no? Mira, y además hay otra cosa. La obra, no sé si tú lo piensas, es una especie de historia de Venezuela hecha en teatro. Sí, él es el Claro, gran... si tú lo unes de otra manera. Sí, él es el historiador que en la época moderna, es decir, en la mitad del siglo XX, asume la historia como una necesidad y como una obligación para llevarla al teatro. Sin embargo, él en varias ocasiones negó que él fuera el iniciador del género histórico, porque él siempre reivindicó a Adolfo Briceño Picón, que es nuestro gran dramaturgo del siglo XIX, con sus obras sobre el tirano Aguirre y sobre Ambrosio Alfinger. Amigos, era un dramaturgo merideño que montó en Mérida y cuya obra ha sido estudiada cuidadosamente hoy en día. Pues. Claro. Entonces César es un hombre, como yo lo digo en algunos textos, de dos tiempos. Hay una obra inglesa de teatro que tiene que ver con los personajes que viven una época y después tienen que vivir en otra época con todos los conflictos que eso supone. Sí. Creo que se refiere a Tomás Moro, me viene a la mente, y hay una película al respecto. Entonces César comienza a escribir en el contexto en el que escriben Luis Peraza, Julián Padrón, Pablo Domínguez, Eduardo Calcaño, incluso Ramón Díaz Sánchez, lo que yo he denominado un teatro de un realismo ingenuo, que es una aproximación a los problemas de Venezuela incorporándose a la modernidad petrolera, ¿verdad? Con todos aquellos conflictos de dilemas de una sociedad agraria a una sociedad urbana, que muchos de estos autores que he mencionado plantean en sus obras, como Julián Padrón y el mismo Eduardo Calcaño. Pero César tiene la virtud o tiene el privilegio o tuvo la suerte de conocer a unos pioneros importantes en el teatro venezolano a finales de los 40 y comienza de los años 50, que fueron Jesús Gómez Obregón, Juan Azujo y Alberto de Paz y Mateo, que son los que traen a Venezuela a todo el teatro mundial de la posguerra. Entonces ahí descubre César una nueva manera de escribir, que la pone de manifiesto en todas las obras que va a escribir a finales de los años 50 y ya después de 1958 con el inicio de la democracia. Sí. Ahora bien, teniendo en cuenta que ya acaba de mencionar a estas grandes figuras impulsoras del teatro que vinieron de fuera, llegamos al momento yo creo que ya es el año 59, por ahí, cuando, bueno, ya Román había
hecho Caín adolescente. Incluso En creo que mil- lo había hecho en el cine también. Lo hizo en el cine, yo lo Sí, he lo hizo visto. en el cine y la estrenó en 1955 en la Casa Sindical del Exactamente, Paraíso. pero es una nueva generación a la que después se va a unir José Ignacio Cabruja, Claro, dado que Isaac y Román eran íntimos amigos desde niños, pues. Bueno, claro. en fin, y se produce ese gran... yo te voy a decir una observación personal. Yo no estoy de acuerdo con aquello que dijo Enrique Seguirre burlándose de la Santísima Trinidad, porque eso fue un nombre afectuoso que les puso Lorenzo Batallán. Ujú. Ahora, yo sí creo que el cuarto gran dramaturgo es Rodolfo Santana. Es el quinteto, hay un quinteto, es un Súmame el quinteto. que me falta. No un quinteto de la muerte como la No, película no, de no, Alex Guinness, sino no, un no. quinteto de la vida, vamos a llamarlo así. Sí, Que son César Rengifo, ahí está, claro. Román Chalbó, José Ignacio Cabrujas, Isaac Chocrón y Rodolfo Santana. Ellos son los 5 grandes dramaturgos de la historia de nuestro teatro, sin ninguna Estoy duda. completamente de Y acuerdo. lo Yo de la, siempre... y lo de la Santísima Trinidad tiene un origen en Román Chalbó. además, ¿no? Sí, en unas declaraciones que dio Román Chalbó en 1960 Amigos, eso de Santísima Trinidad es porque son 3. porque son 3, ¿no? Yo alguna vez traté de explicar quién era el Padre, quién era el Hijo y quién era el Espíritu Santo de la Santísima Trinidad. Pero en una ocasión estaba Román muy joven, yo conservo el recorte de prensa, lo entrevistaron en el diario El Nacional y él, con toda la irreverencia de la juventud de aquel momento, él dijo, Isaac Chocrón, José Ignacio Cabrujas y yo somos los mejores dramaturgos del teatro venezolano. Lo dijo así de por medio y eso cayó sumamente mal. Bueno, como es lógico. Sumamente mal. Pero fue Román quien encendió la mecha y después Lorenzo acuñó el término de Murió el año pasado, Lorenzo. Sí, por lo cierto. supe, ¿no? Lo Sí, supe. sí. Gran periodista, ¿no? Gran periodista y periodista. gran melómano. Y melómano también. Gran Clásico periodista. dominical le claro. fue. Gran No, periodista. Lorenzo era yo tuve la suerte de sumar mi voto cuando se estableció, siendo el maestro Abreu ministro de la Cultura, el premio de Cultura, Nacional de Cultura, que se lo dimos a él, pues. Claro, Votamos claro. por él. Incluso uno de los miembros era José Rato Charlo, bajo cuya ala se había formado y desarrollado ¿no? Lorenzo. Claro, y Fue trabajaron un gran- mucho sí, 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 sí. ellos dos en el Nacional, ¿no? Sí, sí, Mucho sí. tiempo juntos. Muchos años. Sí. Entonces, bueno, ahora bien, ¿qué dirías tú como lo esencial de cada uno de los 3 primero? Pues ya hablaste de César Mm. y después hablaremos de Rodolfo inevitablemente. Mira, Román Chalbó, José Ignacio Cabrujas e Isaac Chocrón son un trío que ya como grupos es interesante verlos, ¿no? Porque son absolutamente distintos ellos 3 y fueron amigos fraternales totales en toda su vida y en su trabajo en conjunto, ¿no? Pero son distintos en qué sentido como dramaturgos. Román Chalbó en primer lugar tiene un mérito histórico en el teatro venezolano, porque Román Chalbó es el que descubre la marginalidad urbana como universo... Antes que Salvador Garmendi. Sí, cómo no, claro, Varios años. porque Caín adolescente es del año 55. Exactamente. Entonces, él descubre la marginalidad urbana como un universo autónomo con valores propios, tanto así que se sostiene a sí misma sin depender, digamos, de la ciudad institucional. Y eso se ve en todas sus obras, ¿no? Son personajes, incluso en una de sus obras, en La quema de Judas, Jesús, el protagonista, le dice a su madre que él no quiere ser honesto, que él quiere seguir siendo lo que es, es decir, asume la marginalidad como un modo de vida totalmente autónomo, ¿no? En el caso de Cabrujas, es un dramaturgo muy problemático en las relaciones de él con su obra. Hay algunos rasgos interesantes. Por ejemplo, José Ignacio es el autor que más se interesó por la religión como parte de su temática. Está presente en todas sus obras,
como tema directo, como alusión, como sarcasmo, como ironía y en muchas de ellas como dolor en todas sus obras. Porque José Ignacio Cabruja tuvo muy fuertes conflictos ideológicos por su formación con los jesuitas, en primer lugar, y en segundo lugar por su militancia en el Partido Comunista, hasta que él abandona eso. Al él quedarse sin pisos ideológicos, vamos a decirlo de esa manera, pues fue un autor profundamente lleno de angustias, como se ve en sus obras, en particular en las más importantes, y en la que yo elegí para esta antología, que es el Americano Ilustrado. Y en el caso de Isaac Chocrón, en alguna ocasión José Ignacio comentó, creo que en el libro que escribió Millo Vestrine sobre Isaac, que a Isaac Chocrón le interesaba la vida. Él hablaba de la vida, de qué era vivir y cómo era vivir. Y llegó a decir, correcto. Creo que es correcto. Sí, y llegó a decir que Isaac en esos casos era muy sabio. José Ignacio reconoce incluso que Isaac le enseñó qué era la vida. Entonces son los tres grandes universos que caracterizan a estos tres dramaturgos. Y aquella idea de Isaac de la familia elegida. Exacto, es una ¿no? cosa que es verdad y que es una belleza. Cuando Claro. uno llega a la madurez, elige una familia. Claro. Y no la claro. automática que es donde tú naces, según Claro. su propia palabra. No, incluso el valor que con los años uno le concede a la amistad Claro. y a los amigos, ¿no? Que uno lo siente cuando se están yendo. Cuando se están yendo y uno de ellos queda solo, se siente mucho el valor de esa familia elegida. Sí, sí, sí. Y Bueno, la él hizo importancia que aquella tiene. pieza que tú prologaste en la edición, aquella que es aquel grupo que tú decías que era como la Biblia, aquel grupo de Mesopotamia, Mesopotamia, aquel Mesopotamia. grupo de amigos, Claro. menos una mujer que están ahí reunidos comiendo, es un Sí. poco... Y fíjate tú Sí. que una de sus últimas declaraciones a Milagro Socorro, que le pregunta semanas antes de morir si yo quisiera estar vivo porque quisiera escribir una novela sobre mi amistad con Victoria de Estéfano. Sí, es cierto. Siempre Su gran amiga. su ¿no? gran amiga, Su pues, gran amiga, su gran amiga Victoria. sí, sí, sí. Claro De que tal sí. manera que es así. Ahora bien, ahora viene Rodolfo, porque además en medio de todo eso suceden, en tu antología están todas las muestras que se quieran poner distintas, diversas, Sí. pero creo que hacia el 68 más o menos aparece Rodolfo. Sí, Rodolfo comienza su actividad teatral en Petare. Sí, exacto. Y yo lo conocí a través de un amigo que en ese momento, que tenía formación teatral, pero que en ese momento trabajaba de visitador médico, que después hizo crítica de teatro, Ricardo Torrealba, Ajá, sí, que murió joven, Ricardo. Y en el caso de Rodolfo hay un hecho interesante que lo asemeja y lo diferencia de Román Chalbaud, por ejemplo. No solo Rodolfo escribe un teatro de mundos marginales, sino que da la impresión de que Rodolfo se instala a vivir la marginalidad como su modo de vida. Es decir, cosa que no es el caso de Román. No es que Rodolfo se instala a vivir en la marginalidad, sino que vive la marginalidad. Y todo su teatro es un teatro muy violento, de tal manera que cuando él irrumpe en los años 60, abre una perspectiva, yo diría que incluso de carácter casi subversivo teatralmente hablando, y así mantiene toda su escritura, ¿no? Yo le reclamaría a Rodolfo el haber escrito demasiado. Quizá, pero hay una observación. El teatro de él es muy fuerte, es muy violento, es muy real, pero cuando estuvo enamorado y escribió Encuentro en Parque Peligroso y escribió El rock para una abuela virgen, Claro. son obras de amor, Claro. bueno, de lo que es el amor, pues. Claro, amor y el amor de sexual, sus grandes amores, de ¿no? sus grandes amores, cuyo nombre y apellido conocemos
desgraciadamente ya lo dejó, y Rodolfo sufrió mucho por eso, yo soy testigo de eso. Pero esas piezas son Sí. preciosas, inolvidables. Claro. Yo no puedo olvidar a Elba Escobar y a Orlando haciendo Encuentro en Parque Peligroso. Exactamente, en el Teatro Las Palmas, si En la el Teatro memoria Las no Palmas, nos falla, ¿no? exactamente. Exactamente, en el Teatro de Las Palmas. Ahora bien, Rodolfo, yo creo que es el autor más incómodo para cualquier poder político. Es decir, si a Rodolfo Santana lo representaran hoy, resultaría un autor muy incómodo, porque Rodolfo Santana nunca se adecuó a ningún tipo de poder. Y en sus últimas obras, incluyendo que creo que yo mismo no la conozco, tengo que leerla. la que cierra mi antología, que es El asesinato múltiple como diversión pública, sigue siendo una transgresión a todas las relaciones sociales donde la muerte no vale medio y donde la muerte termina siendo como un espectáculo dadas sus dimensiones, ¿no? Sí. Claro. De tal manera que, no, es así. Ahora bien, ¿qué dirías? Nos quedan como 5 minutos, más o menos. De todo, por eso que digo, es prodigioso. Si uno agarra y lee solo el índice de tu antología, lo que hay vamos a decir, de Rodolfo Santana, pero mezclado con él, porque su obra estuvo activo toda su vida. Sí. El teatro venezolano es de una riqueza contemporáneo. Única, claro. Y es una riqueza que yo reivindico porque hay que vincularla con la democracia. Ah, claro. A partir de 1958 hay una explosión de la imaginación, que también se ve en la novela, que también se ve en la poesía, que se ve en todas aquellas manifestaciones del arte, en el arte plástico, de las artes plásticas, etcétera. Pero en el teatro crea una diversidad discursiva que no se había dado antes, definitivamente. De tal manera yo, por ejemplo, que estaba pensando que murió el año pasado también Alejandro Lázaro. Ahí tú pusiste la mejor obra para mí. Sí. La Cueva, ¿no? En el caso de Alejandro Lázaro, yo puse la Cueva, porque me parece que es una obra muy importante, muy significativa de lo que fue su teatro. Aunque él comienza con algunas obras históricas en los años 40, está Piar, que es una obra estupenda, realmente estupenda, esa obra de Alejandro Lázaro. Pero La Cueva es una obra extraña que yo vincularía incluso, por ejemplo, con El Dios Invisible de Uslar Pietri, que también está en la antología. Sí. Son unas obras que se meten en lo que en un lenguaje muy general pudiéramos llamar un teatro existencial. Sí. Es decir, la condición del ser humano en una situación específica donde no hay un hacia adelante, no hay un hacia atrás, donde hay como una confusión de qué es lo que yo voy a hacer, de dónde vengo, por qué tengo que hacer esto y no hacer lo otro. Y ahí me parece que la obra de... Hay otro nombre que me gustaría nombrar, que es Elisa Lerner. Ah, claro. Que para mí, además, Leonardo, es una de las dramaturgas que más bello escribe. Dramaturga y escritora, claro, pero las piezas son cuidadosamente hechas. Sin ánimo de ofender a las otras dramaturgas. No, que todas son muy amigas. Ahí está Elisa Deschênes y en fin. Ida Granco. Pero Elisa Lerner tiene un sentido de la contemporaneidad muy especial. Es decir, la mujer en la sociedad contemporánea, qué rol desempeña, por qué lo desempeña, cuáles son los factores que la coartan y que le permiten ser lo que ella quiere ser. Por eso elegí En el vasto silencio de Manhattan, es una obra maravillosa, que es una obra maravillosa, amplia, muy ambiciosa en la cobertura. Mira, hay que un tiene. error que viene de Elisa. Eso no lo hizo Eva Blanco, eso lo hizo Flor Núñez. Rosie Davis. Fue Flor Núñez. Ah, no, fue Flor Núñez, sí, claro. Pero hay en algún lugar que he leído, que seguramente está fotocopiado de Elisa, que se le había olvidado, pero fue Flor Núñez. Cuando la montó Gustavo Tambacio. Sí, yo creo que fue el único montaje que ha habido, que yo sepa.
No estoy seguro. Pero fue una belleza. Sí, un montaje que creo que fue en Cadafe. En Cadafe. Fue un montaje hecho en Cadafe por Gustavo Tamés, que lamentablemente se tuvo que ir del país y ahora está haciendo una carrera de primer orden en Italia, en España. ¿Se tuvo que ir a Argentina también? Sí, sí, él está en España desde hace muchos años y dirige ópera en el Teatro Real de Madrid. Ah, no me extraña. Yo no. fui muy amigo de él. Yo también. Un hombre fui cultísimo. Claro. Es más, la mejor versión de Chuo Gil la hizo él. Una Exactamente. belleza. Muy buena versión hizo él de Chuo Gil, ¿no? A tal manera que... Yo bueno, te decía un día en un email, es una consideración personal, que yo considero siempre que la pieza de teatro más universal del teatro venezolano es Chuo Gil, por el tema infinito que es la murmuración, pues. Claro. Sí, respeto y voy a releer ahora en la antología la que tú escogiste. Bueno, Uslar fue Es que uno de mis maestros. hace varios años yo escribí un artículo sobre el teatro de Uslar para un libro que preparó Rafael Arraiz Luca, y cuando vi su obra en conjunto, vi la obra de un autor no solo agnóstico, sino preocupado por el agnosticismo. Y claro, el agnosticismo tiene que ver con Dios. Y un Dios invisible es la máxima representación de una preocupación por el agnosticismo, que es lo que está planteado en esta obra que yo elegí para la antología, ¿no? Sí. Por eso, Bueno, ¿no? en fin. Hay miles de cosas, podríamos tener una hora entera si vamos a hablar de cada uno, pero Leonardo, el tiempo se nos agota. Queremos darte las gracias por estar aquí y que sepas que esta casa y este programa que yo hago está abierto para ti y para toda esa labor extraordinaria que estás haciendo. Tengo que decirles, amigos, en los últimos tiempos, Leonardo además publicó un magnífico libro sobre Cabruja, otro sobre Isaac Chocrón. Yo no sé, vamos a terminar con esto. Yo siempre he pensado que el más grande dramaturgo del siglo XX es Isaac Chocrón. Mira, sí. Y yo creo que Isaac necesita tiempo. Sí. Para que sus obras sean valoradas, entre otras cosas porque muchas personas vinculan sus obras con su vida personal, en lo cual es cierto que haya una serie de rasgos, pero un autor es autor cuando se desprende de contingencias personales y adquiere la universalidad que le corresponde. Claro, el gran autor. Sin duda, extraordinario. Bueno, Leonardo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias amigos, hasta el próximo jueves y gracias Luis Guillermo por todo lo que estás haciendo para que este programa ande, hasta por el regaño que me metió. Es que está prohibido hablar de licor. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado.